el día de hoy, bueno, el webinar que vamos a hacer el día de hoy es justamente sobre el tema de la nueva derecha en España e Hispanoamérica. Y el día de hoy, para este gran conversatorio, tenemos a tres invitados muy importantes, a nuestro ya usual Horacio Justo, de Fundación Libre, al chileno Andrés Barrientos, que ya es la segunda vez que nos acompaña, y por primera vez después de haber cabildeado bastante, Noemí Díaz de Joan de Lugo. Así que estamos muy bien. En principio también estaría Miguel Cadex, que es básicamente otro de los grandes de la nueva derecha en la región, pero no puede estar, así que estaremos solamente con estos tres grandes pensadores y activistas de la nueva derecha a ambos lados del charco. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Igualmente, hola, Hugo. Gracias por la invitación. Y bueno, haciendo un poco nuestro esquema clásico, vamos a hacer que cada uno se presente directamente, y ahora como Noemí es la nueva del grupo, voy a hacer que se presente primero ella, luego con Andrés, ya que es la segunda vez que lo tenemos, y finalizamos con Horacio. Pues muy pocas palabras. Mi nombre es Noemi, soy la presidenta de la Asociación Joan de Lugo, que es una asociación arraigada en Galicia, presidida por Miguel Anxo Bastos, que es el maestro de todos los que nos organizamos en torno a la asociación, y es una asociación de corte paleolibertario que defiende también el catolicismo a capa y espada. Y en lo político y económico, pues es de corte anarcocapitalista, y económicamente nos alineamos con la Escuela Austríaca de Economía. Y poco más habría que decir. Gracias, Noemí. Ahora vamos contigo, Andrés. Bueno, ya hemos estado en alguna oportunidad en el canal. Te agradezco la invitación nuevamente y me presento, Andrés Barrientos. Yo soy chileno, provengo de la isla de Chiloé, el sur de Chile, y soy cofundador de una institución llamada Ciudadano Austral. Por otro lado, he trabajado en temas de ingeniería y últimamente he estado muy involucrado en la promoción de ideas de la sociedad libre y responsable, desde el punto de vista también tanto de principios de la escuela austríaca, de historia del pensamiento económico, etcétera. Y también ahora último también el tema de la batalla cultural fuerte, en el cual editamos recientemente este libro que se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso. Lo editamos en Chile, esperamos próximamente tenerlo disponible en Amazon para que todos puedan acceder a su lectura. Gracias, Andrés. Y terminamos con Horacio. Bueno, Horacio Justo, ya soy bastante habitual en este canal, así que les agradezco enormemente que me tengan en cuenta una vez más. Soy miembro fundador de la Fundación Libre, estamos trabajando desde hace más de 5 años con Agustín Laje en su presidencia, enfocados esencialmente en lo que es la visión muy particular de la batalla cultural, comprendiendo que los fenómenos que acaecen en el mundo y particularmente con la hegemonía del progresismo internacional, es necesario que antes que se dé un cambio político, el cual es más que necesario, previamente una sociedad civil tiene que estar fortalecida en lo que son las ideas de la libertad y la responsabilidad. De allí viene el nombre de Libre, porque comprendemos que en esencia, la libertad es un valor fundamental para toda sociedad, pero la libertad por sí misma no alcanza para cimentar una civilización. Es necesario que exista por demás un armado moral y un armado responsable en base a las jerarquías, en base a lo que son las libertades y en base a lo que son las diferencias. Creo que en gran medida es lo que vamos a desarrollar hoy día en torno a cómo entendemos los conceptos de libertad, pero también cómo entendemos los conceptos de igualdad, que son una gran pugna en todo armado político. Gracias, Horacio. Yo quiero comenzar más o menos para dar un tema de base con una frase que me dijo Andrés en el último directo que estuvo él, que fue con Santiago Giraldo. Y él me dijo que al menos en Chile el gran miedo de la izquierda dispersa era algún tipo de alianza, algún tipo de conciliación de unificación entre las dos derechas que estaban identificadas, que era la que ellos llaman los fachos, que son más bien toda la derecha religiosa, cristiana, católica, y los neoliberales, que es la derecha económica y particularmente seguidora o de la escuela austriaca o de las ideas del libre mercado de Milton Friedman y de los Chicago Boys, de los monetaristas. Entonces, yo me quedé con esa idea
bastante en la cabeza porque dije, pues sí, o sea, son las dos grandes tendencias, eventualmente hay una tercera tendencia de la que podríamos hablar más adelante, pero esas dos son las dos grandes tendencias que han compuesto tanto en Estados Unidos, en Europa y ahora en Hispanoamérica y en España, la base de un movimiento que efectivamente es lo que, a falta de otro nombre, se llama Nueva Derecha. Entonces, un poco quisiera comenzar con eso y que el propio Andrés comente la idea. Luego pasamos con Horacio y luego terminamos con Noemí, más o menos sobre este tema de base que a mí me llama la atención porque es más o menos la tendencia en donde todos nos movemos aquí. Muchas gracias, Hugo. Mira, tal como decía también Horacio en su presentación de qué es la batalla cultural y cómo se está dando ante la hegemonía progresista, entendemos que para las izquierdas nosotros vivimos en el capitalismo neoliberal salvaje. Por lo tanto, ellos se sitúan desde un derrotero. Desde nuestra posición, nosotros nos situamos desde otro derrotero, que es el que eso realmente no es el ideal, es decir, no tenemos un capitalismo desarrollado que tenga acuerdos libres y voluntarios, libres de fraude, etcétera, como nosotros pretendemos, o como ideológicamente pensamos. Y eso no ocurre porque dentro de la realidad, grandes empresas que se coluden con organizaciones internacionales o gobiernos poderosos, terminan utilizando lo que se llama las técnicas del capitalismo de amigotes, el crony capitalism, asegurando sus ganancias, sus mercados y también sus participaciones en distintas instancias. Por lo tanto, ahí tenemos dos polos de cómo nos situamos frente a este derrotero. Y además que ahora las agendas políticas están entregadas hacia una visión de la realidad y de la convivencia social, sobre todo en Occidente. No podríamos hablar así de algunos lugares más asociados a Europa del Este o, por ejemplo, Asia. Pero sí, en Occidente nos hemos alejado bastante de los principios y valores fundantes que han llevado a que esta civilización sea tan próspera y que se haya perdurado por tanto tiempo. Ahora, pasando a tu pregunta para ir redondeando la idea, yo lo que he visto, por lo que he leído y también por lo que he ido monitoreando de la discursividad de las izquierdas, sobre todo las nuevas izquierdas que han ido rompiendo con las izquierdas más antiguas o las izquierdas socialdemócratas tradicionales, ocurre que estos grupos ven efectivamente como una amenaza el poner la religiosidad como dentro del debate público, es decir, todo el laicismo radical y político que imponen estas agendas progresistas a través de su institución y su ONG, obviamente cuando no tienen contrarrespuesta y no tienen reacción, y efectivamente los grupos más, podríamos decir, liberals, para hacerlo más análogo a los Estados Unidos, cuando estos grupos aceptan este tipo de agenda y la incorporan a su solución de política pública, obviamente estamos cambiando los engranajes de un proceso mucho más largo que es un cambio cultural. Y eso ha venido surgiendo también en base a muchas derechas economicistas o autocomplacientes de los procesos institucionales, en la cual no han puesto trabas o no han combatido con ideas claras respecto a esta imposición de agenda valórica y de ideas que se van dando en el engranaje institucional con la colusión del Estado. Entonces ahí tenemos una pugna importante. ¿Y quiénes son aquellos que se les está cercenando la promoción de su fe? Son obviamente el pueblo cristiano, que es la base natural, moral de nuestra civilización y nuestro hemisferio, por así decirlo. Entonces ahí hay una tensión muy importante en la cual nosotros también tenemos que exaltar para poder combatir a este progresismo. Y de esa misma manera también tenemos que abordar causas y la noción base de lo que es el derecho natural. Así que, bueno, yo creo que eso es no solo algo que está pasando en Chile, es algo que está pasando mucho, por ejemplo, lo que estamos viendo en España con Podemos, que puede haber bajado sus votaciones, pero han radicalizado su agenda brutalmente. Lo mismo pasa en el caso argentino, etcétera. Listo. Ahora vamos contigo, Horacio, porque más o menos esa es la idea principal. ¿Por qué la izquierda teme más al liberalismo, a la derecha religiosa que a la derecha liberal económica? Que es creo que lo que nos hemos dado cuenta todos en los últimos años al menos. Es muy interesante tu pregunta y creo que
nos toca bastante de cerca esta visión particular en torno a la fe, podríamos definir una suerte de conservadurismo. Con el tiempo uno va comprendiendo, al menos mi humilde ensayo, que en efecto la verdadera resistencia al progresismo es en esencia el conservadurismo, mal que le pese a algunos, porque ha habido algunas obras de Hayek que ha intentado explicar lo que es el conservadurismo, siendo que finalmente hay luego una relectura del mismo, porque el conservadurismo tiende naturalmente a equilibrar aquello que es mutable en una sociedad con aquello que es perdurable. Eso creo que es la esencia, y lo tomo de Russell Kirk, quien fuese asesor de Ronald Reagan. Y en este punto creo que es fundamental entender este aspecto de lo mutable con lo perdurable, porque el progresismo no es un patrimonio exclusivo de una izquierda, o en todo caso habría que redefinir lo que es la izquierda, o en todo caso habría que incorporar lo que es una nueva izquierda, ciertas corrientes muy, entre comillas, liberales. ¿Por qué planteamos esto? Porque el progresismo tiene dos grandes pilares sobre los cuales sustenta su forma práctica de política: la liberación absoluta como concepto filosófico y el progreso material indefinido como expresión política. Entonces, va a ser tan progresista un transhumanista que intenta escindirse del campo moral para intentar explicar todos los fenómenos del hombre desde el cientificismo, como va a ser tan progresista aquel que en su universalización del pensamiento abstracto y racionalista intenta explicar las relaciones humanas, ya sea por la lucha de clases o ya sea por la oferta y la demanda. En todo caso, están subsumiendo la complejidad del género humano a una simple mirada racionalista, abstracta y centralista. Entonces, el conservadurismo, que responde a esa línea del orden espontáneo, entiéndase la tradición que ha sido el lazo intergeneracional, como lo plantea Edmund Burke, aquella visión en la cual las comunidades gestan lo que son los usos, las buenas costumbres, lo que son las propias prácticas en un sistema foral que tanto defendió el Imperio Hispánico en su momento, va a ser justamente el conservadurismo quien venga a dar esa cuota de responsabilidad, como lo diría Russell Kirk en consonancia con Roger Scruton, limitar las pasiones caídas del hombre, porque el hombre no es una unidad autónoma, atomizada y fragmentada como lo ha vendido la posmodernidad y como lo está realizando la reingeniería social de la posmodernidad, como tampoco es ese hombre colectivizado en el cual no es más que un engranaje en el sistema. El hombre posee una visión comunitaria en su ser, no puede desplegarse por fuera del campo cultural y simbólico, sino tendría un campo que le permita abstraer en su pensamiento. Por eso es importante comprender que allí es donde se fortalece el conservadurismo. Porque si uno observa cada expresión del feminismo en sus marchas, del ecologismo, del indigenismo, no están atacando particularmente un pensamiento, entiéndase, de Gloria Álvarez o de alguno que ha subsumido las reglas de mercado como un dios absoluto y sacralizado. De hecho, atacan a aquellos que son expresiones de límites morales. Entiéndase, la iglesia, los políticos conservadores. Uno ve luego las propuestas en ciertas agendas de algunos, pienso en este momento del Partido Libertario de España, y yo no encuentro diferencias sustanciales con el oficialismo. Pienso drogadicción, eutanasia, genocidio prenatal, y al menos yo lo que veo es que no hay diferencias sustanciales. ¿Por qué planteamos esto? Porque, y ya con esto cierro, ¿por qué estamos hablando de una nueva derecha? Porque justamente el enfrentamiento es contra una nueva izquierda. Y es curioso porque si uno realmente analiza en profundidad lo que es la nueva izquierda, si uno realmente se detiene a leerla, no simplemente con algunos fragmentos, se toma la molestia de leer, por ejemplo, a uno de sus mayores expositores como Marcuse. Marcuse no tenía una gran preocupación particularmente por la propiedad privada o el libre comercio. Al contrario, podías entenderlo como una alianza. Vean lo que ha sucedido recientemente con plataformas privadas que definen el espacio público como Twitter o Facebook. Entonces, Marcuse tenía una preocupación que era el gran rechazo a lo establecido, el progreso indefinido y la liberación absoluta. Esa es la teoría del hombre unidimensional, en gran medida. Entonces, la nueva izquierda, justamente, no posee una mayor, digamos, problemática en torno a lo que es la propiedad privada. Hasta se puede favorecer de la misma, si le interesan los campos mediáticos y educativos. Luego verá cómo accede a los mismos. En teoría gramsciana, entiéndase. Luego verá si lo hace por alianza o por la toma del poder. Pero lo cierto es que mientras las ideas del progresismo puedan proliferar, al progresista poco le importa si lo hace a través del Estado o si lo hace a través de una plataforma privada con libre competencia.
si finalmente la realidad ha demostrado que quien controla la opinión publicada, no importa si es financiada por el Estado o por espacios privados, finalmente es quien termina hegemonizando el pensamiento. Entonces, la nueva derecha viene a plantear justamente una resistencia genuina hasta este fenómeno totalitario, porque finalmente a mí, si me pisa la bota de Twitter o si me pisa la bota del Estado, a mí me resulta indiferente. Lo real es que yo me siento oprimido porque mis márgenes de acción se han visto totalmente claudicados. Por eso creo que esta nueva derecha viene a plantear una suerte de, y ya con esto finalizo, una macro alianza, en términos muy generales, entre espacios más conservadores, espacios más patrios, genuinos. No estoy hablando de algunos espacios que quizás han terminado sacralizando y fanatizándose en torno al Estado sin comprender lo que es realmente un sentir patrio, también con grandes espacios liberales clásicos, paleolibertarios, paleoconservadores, donde también hay un rechazo al neocons intervencionista y expansionista. Creo que es una oportunidad histórica, aunque tenemos una serie de desventajas, las reformas en Chile, genocidio prenatal en Argentina, conflictividad de gobernabilidad mediante el Poder Judicial en Brasil, la aparición de la FARC en Colombia, el fraude con Trump, las alianzas bastante extrañas de la centro-derecha con el oficialismo en España. Es decir, hay una serie de conflictos civiles en Guatemala, Perú, Nicaragua, pero creo que las condiciones están dadas para que la gente empiece a entender que es verdad que han mutado los ángulos políticos, han mutado, es cierto, incluso hablar de derecha ya es complicado si uno considera a los girondinos en la Revolución Francesa, ya hay una crítica interesante en ese punto, pero bueno, son significantes vacíos. Hoy la realidad es que la nueva izquierda está imperando, la resistencia será una nueva derecha, ya no una derecha vieja que se quedó con aquel milagro chileno creyendo que el dato mataba el relato. La realidad es que el relato por completo aniquila cualquier tipo de dato, porque ya no interesa cuál es la verdad, sino que en épocas de postestructuralismo lo que importa es cómo la palabra construye conocimiento y construye el mundo. Creo que la derecha tiene que aprender a marcar esta épica y entender que en estas reglas de juego no alcanza ya solo con tener razón en los números, importa también cómo los transmite y cómo los vivencia. Es mi humilde entender, estamos siempre abiertos a críticas y seguir aprendiendo, agradeciendo enormemente la posibilidad de estar ante grandes titanes del conocimiento, no solo con Hugo, sino con Noemí y con Andrés, a quien le tengo un gran aprecio porque hace años que venimos en esta lucha. Gracias, Horacio. Y ahora vamos contigo, Noemí. Y a ti te voy a orientar incluso más la pregunta, porque con Andrés comenzamos bastante amplio, con Horacio ya le fuimos reduciendo al margen, y contigo ya voy a llegar al tema principal, que es sobre los libertarios y los liberales modales. Que tú y Bastos, sobre todo, que hemos visto, creo que todos aquí, al menos los más jóvenes, bastantes videos de él, hemos visto cómo hay esa pelea entre los conservadores modales, que gran parte se adhieren a la escuela y a la tradición libertaria, y cómo el resto de liberales, el resto de gente que apoya el libre mercado más bien se adhiere a una visión un poco más libertina de las cosas. Entonces, un poco que tú le aterrices a la parte de nueva derecha por ahí. Sí, de hecho, por donde te iba a contestar a la pregunta de por qué decías tú, por qué a la izquierda le molestamos más, ¿no? Los católicos, igual que los liberales de derecha. Yo creo que parte de una confusión fundamental que tiene muchísima gente, y es confundir el liberalismo, el libertarianismo, el anarcocapitalismo con una filosofía moral completa. Es una filosofía política que solo explica los derechos de propiedad privada y los límites para el uso de la violencia legítima. Solo explica eso, no te dice nada más. Y entonces hay muchos liberales que creen que con eso ya lo tienen todo, pero no te dice nada. Es decir, es un ejemplo muy sencillo. Si tú vas andando por un acantilado y de repente ves a una persona cayéndose, el anarcocapitalismo no te dice nada hacia cómo te debes comportar en esa situación. Tú, si no ayudas a esa persona, no agredes ningún derecho de propiedad, no cometes ningún delito en base a las leyes naturales entendidas desde la perspectiva austríaca o libertaria, con lo cual no estás haciendo nada malo. Todo ese componente moral te lo tiene que dar otra cosa. Y una estructura moral, una construcción moral, una moralidad, la tenemos todos. Y cuando los liberales libertinos hablan de que ser verdadero liberal es que te valga todo, están mintiendo. Primero, porque no son más tolerantes que nadie, porque no les vale todo. Porque yo he visto, por ejemplo, antes Horacio mencionaba a Gloria Álvarez en su libro dice cosas como que la culpa de la misoginia y el machismo en Guatemala la tiene la Iglesia Católica y el patriarcado, y que es función de la educación pública empoderar a la mujer. ¿Qué me estás contando? Eso no es ser un libertario. Para empezar, utilizar una educación pública para nada no es ser libertario en primera instancia, y es mezclar cosas, considerar que
el libertinaje es la filosofía moral de los libertarios, de una filosofía política, cuando es un gran error. Porque, como muchas veces explica Bastos, para empezar sería muy difícil mantener en una sociedad el orden político libertario, respetando los derechos de propiedad, si a su vez no existen determinados principios morales que vienen derivados del cristianismo y que son entonces de índole conservador, como la responsabilidad, el respeto al trabajo y otras muchas cosas que no se suelen dar en ámbitos más libertinos. Entonces parten de esa confusión de considerar que la filosofía política del libertarianismo es algo completo, cuando es algo muy limitado que solo explica dónde no te puedes meter, dónde llega tu propiedad privada y en qué momento puedes hacer uso de la violencia. Y después viene lo otro. Y lo otro es muchísimo más complejo incluso que la economía o la política, que es de índole moral. Y claro, ahí es donde entra la parte paleo, porque nosotros somos católicos y yo soy plenamente defensora de la moral conservadora y de ciertos principios que para mí son fundamentales para que una sociedad sea mínimamente civilizada. Pero eso es otro debate, que ellos no saben separar y tienen un problema muy grande y entonces solo saben decir que es que somos, como que llevamos un facha dentro dictador que queremos bautizarlos a todos por la fuerza y se confunden plenamente. La parte libertaria es que yo nunca estaré de acuerdo con un gobierno estatista moderno. Yo no creo en los estados y no voy a creer nunca, por más conservadora que sea. Yo no me creo con ciertos derechos que sí se creen muchos otros libertarios de corte más progre. Yo considero que eso es cosa de la comunidad que deposita legítimamente el poder en un gobierno. Yo ahí, para mí, uno de los mejores ejemplos es Tolkien. Tolkien decía en una de las cartas que le escribió a su hijo que encarcelaría a cualquiera que escribiera o dijera gobierno con la G mayúscula. Y después de darle la oportunidad de retractarse, de no hacerlo, directamente le cortaría la cabeza. Porque que no se pueden tener ciertas instituciones como algo elevado. Y el problema, por ejemplo, de la izquierda con nosotros es que, en última instancia, el freno para el estatismo y, por lo tanto, para la izquierda siempre fueron las instituciones intermedias y las más naturales e importantes son la familia y la religión, que son las que hay que defender a capa y espada siempre, y es con las que intentan acabar ellos siempre, porque lo que quieren es un individuo totalmente atomizado, dependiente solo del Estado, solo de ese gran padre gigante y absoluto que él determine todo, y por eso la educación pública es un gran problema y por eso tenemos generaciones completamente infectadas de ideas donde confunden el bien con el mal, donde confunden la verdad y donde está todo hecho un caos. Y eso es todo por dejarlo en manos de los estados y de que tengan un poder cada día mayor sobre nuestras vidas. A mí, ¿qué sistemas me gustan? Me gustan los sistemas muy viejos, los sistemas así tradicionalistas de antes, donde el gobierno tenía una capacidad muy limitada de involucrarse en la vida de las personas y donde había una concepción que yo considero la correcta del bien y el mal, y no es una verdad así aleatoria. Yo soy católica porque creo que es el camino, pero también soy católica en muchos sentidos y no me creo con derecho a imponerle a nadie mis creencias. Entonces, ellos lo que hacen es coger medias verdades, medias mentiras y meterlas todas en un saco, acusarte de cosas que nunca serás y que son más reflejo de sí mismos que tuyo, pero con eso lo que intentan al final es destruir lo que para ti sí es fundamental y que eso lo tienen en común tanto liberales progresistas como la izquierda. Les molesta de la misma manera la religión y les molesta de la misma manera la familia tradicional, con lo cual claro que se pueden aliar entre ellos, porque en última instancia, aunque no les unan los principios políticos económicos, la economía y la política, cuando se debaten cosas tan fundamentales como el bien y el mal, pasan a un plano secundario. Con lo cual, si son capaces de aliarse eso para acabar con la religión, para acabar con la familia, para acabar con cosas tan fundamentales como la protección y el derecho a la vida, pues entonces ellos consiguen lo que llevan arrastrando mucho tiempo y lo que llevan buscando mucho tiempo, que son unos estados totalitarios que controlan todo, que ahora tienen de su mano a las corporaciones gigantes de la Big Tech y que al final, para ellos lo mejor es tener una granja con ovejas bien mandadas. No hay que olvidar tampoco nunca que el Estado y el estatismo es una religión. Básicamente lo que intentan es desacralizar todo lo sagrado e imitar todo. Quiero decir, como también bien explica Bastos, desde la foto del rey en las escuelas hasta los himnos, hasta el Día de la Constitución, no son más que imitación de eventos religiosos, de
por ejemplo, pues eso, de Semana Santa, pues como tenemos días santos, pues ellos tienen el día de la Constitución y entonces hacen fiesta y es una fiesta sagrada y tienen el himno, como la canción de la Ave María, pues ellos tienen su himno. Y es desacralizar la religión para convertirse en la religión terrenal, para convertir al Estado en el Dios en la tierra y convencernos de que ellos nos pueden llevar aquí ahora al paraíso y así controlarlo todo. Y al final son dos cosas que inevitablemente en la situación en la que estamos se juntan, pero que la conclusión a la que llegan ellos muchas veces de que una persona con una moral conservadora o cristiano-católica es a su vez necesariamente un fascista que defiende un Estado totalitario es lo más ridículo que se le puede pasar a alguien por la cabeza si sabes sumar 2 más 2. Porque es entender un poco que hay una diferencia fundamental entre la teoría política y la teoría económica y la moralidad. Y ahí es donde entran y confluyen una cosa con la otra en la actualidad, porque nunca probablemente estuvo tan pervertida la verdad ni la idea del bien y el mal como ahora. Gracias, Noemí. Bueno, con esto último que indicó sobre los fascistas me llama la atención porque al menos en los Estados Unidos y en Europa, no en España particularmente, porque España se proyecta mucho más en América que en el propio continente europeo, me he fijado que el fenómeno de nueva derecha ha asumido tonos mucho más nacionalistas que liberales o que religiosos. Y aquí va la pregunta, porque, bueno, en principio yo tengo formación libertaria, pero yo con el tiempo he ido acercándome más hacia la neorreacción, hacia la ilustración oscura. Y uno de los grandes temas que han planteado muchos neorreaccionarios es que la neorreacción, y en general cualquier cosa en la sociedad, tiene un componente nacionalista, que la nueva derecha, al menos en España y en Hispanoamérica, no se está tomando muy en cuenta. Hablamos de los liberales económicos, hablamos de los conservadores culturales, generalmente católicos, pero no hablamos también de este vértice nacionalista que, al menos en los Estados Unidos, ya está tomando forma. Con la derrota de Trump vemos que la mayor parte de movimientos que eran favorables al expresidente es olvidando en movimientos nacionalistas verdaderos. Entonces quisiera ver cómo nosotros, al menos en Hispanoamérica y en España, podemos observar ese fenómeno dentro del ámbito y del alcance del trabajo de la nueva derecha. Quisiera comenzar ahora con Horacio. Bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible en mi visión para darle tiempo a los que realmente sí saben del tema, que son los demás preopinantes. Pero, ¿por qué surge el nacionalismo? Es una pregunta muy interesante. Yo prefiero quizás por una cuestión de simpatía con ciertos espacios y más al que pertenezco, en todo caso expresarme en favor del patriotismo, porque en esencia lo que se trata de rescatar no es solamente ese amor a la tierra en la que uno nace, sino también aquel legado cultural que implica justamente este sentir patrio, comprendiendo que hay un fenómeno axiológico detrás de este patriotismo, al menos en Argentina y bajo las influencias de Sacheri o de Bruno Yenta, se entiende de que no puede existir una patria sin ese componente religioso por detrás, que es que nutre aquellos valores, aquellas costumbres, aquellas tradiciones que han sido legadas generacionalmente. Entonces, ¿por qué surge? Quizás la pregunta más interesante es ¿por qué surge? Yo en este punto tomo una teoría muy interesante de Dugin. Yo sé que acá va a haber muchas discrepancias por lo que significa Putin para ciertos espacios libertarios, pero bienvenido sea el debate en todo caso. Pero Dugin plantea una teoría muy interesante cuando explicita lo que es el cuarto poder, que es justamente ver que la dicotomía actual quizás ya no sea derecha o izquierda, como pudo haber sido en su momento la Guerra Fría. Hoy la política real, no estoy hablando de las abstracciones que uno podría tener, o sea, trata de basarse en lo que realmente existe y en donde estamos parados en este momento. La política real gira en torno a lo que es el patriotismo versus el globalismo, a grandes rasgos. ¿Y por qué particularmente el globalismo? Alguien se preguntará, porque hay dos cuestiones a tener en cuenta que son fundamentales. Miren, el globalismo, más allá de cómo se puede llegar a presentar como este proyecto político que intenta unificar lo que son los destinos de las naciones en un solo ente centralizado, lo real es que es una profundización de algunos errores propios del modernismo que en la posmodernidad se terminan de consolidar. Particularmente uno cuando ve las grandes ideologías del modernismo, todas las ideologías, por definición, todos los metarrelatos, vean lo que es el comunismo sin ir más lejos, que ha sido justamente la profundización política de lo que fueron las comunas de París. De hecho, si vamos a hablar de ideologías, Rousseau proponía justamente
un mundo sin Estado, sin fronteras, un mundo sin este poder político centralizante, y en última instancia el marxismo en última instancia también proponía lo mismo. Digo, o sea, hay que leer Marx completo para ver que en última instancia también estaba esta búsqueda de la liberación absoluta. Luego veremos los mecanismos y el componente moral sobre el cual se define el concepto de libertad e igualdad, que insisto que es la clave de fondo. Pero el globalismo es en esencia justamente la profundización de estos errores de estas ideologías. Todo progresismo, además de las dos vertientes que di en la mención anterior, tiene tres grandes características, a grandes rasgos. Miklos suele hablar de 4, yo no, porque tengo una discrepancia con Miklos en la cuarta, que para mí es una consecuencia, que es la visión materialista, subsumir al género humano solamente a la materia, desde el transhumanista hasta aquellos espacios anticlericales, hasta aquellos espacios socialistas, reducen todo a lo que es la materia. Y esto ya es un problema de base, porque el hombre no es solamente un cuerpo, no es solamente una visión sensocentrista a partir de que siente dolor, aplique el utilitarismo, se siente o se autopercibe de una determinada forma, por lo tanto aplican ciertas teorías de género. Es un poco más complejo el hombre, no es solamente biología, como incluso algunos espacios de cierta derecha se pueden llegar a confundir también. No es solamente de reglas de oferta y demanda, es más complejo el género humano. Entonces, es materialista el progresismo. El progresismo esencialmente es anticlerical, es decir, rechaza el sentido de trascendencia, busca el paraíso terrenal, como lo plantea Roger Scruton en su primer capítulo en Mondas del Pesimismo, busca establecer mediante el racionalismo y el cientificismo lo que es un paraíso terrenal perdido por la propia naturaleza caída del hombre. De ahí vamos a ver que los grandes genocidios del siglo XX fueron en nombre de la ciencia. El gran salto adelante, los gulags rusos, los campos eugenésicos, la propia International Planned Parenthood, de hecho, surge con una visión eugenésica y cientificista, digamos. Las teorías malthusianas, vamos, sin ir más lejos. Paul Ehrlich, la bomba demográfica. Podemos hablar incluso del ecologismo, pero no me quiero ir de tema. Y la tercera característica de todo progresismo, por ser una cuestión racionalista, que incluso en un momento ha coqueteado con ciertas ideas de un dualismo cartesiano, creer que la mente puede tener una visión perfecta del hombre y no se puede equivocar, cual computadora, cual Robinson Crusoe haciendo cálculos, cual John Galt, es esta visión del universalismo, de creer que uno es capaz de construir un sistema universal y expandirlo. Concretamente tenemos las experiencias nefastas de los neocons llevando más y mejor democracia a punta de pistola al mundo, como también tenemos las experiencias nefastas del Internacional Socialista. Entonces, ¿qué es lo que es el globalismo? Bueno, es justamente la expresión de esta universalización del pensamiento racionalista y abstracto, con una característica, que el globalismo, mal que le pese a muchos, no se expandió ni por asomo mediante la coerción estatal. De hecho, si uno sabe algo de derecho, sabe que en el derecho internacional no sigue las mismas reglas que en el derecho interno privado, porque uno de los componentes del derecho interno o del derecho de una nación es justamente la coacción junto a la moral y el lenguaje, que es la potestad que tiene el Estado de hacer cumplir su voluntad. Pero el derecho internacional, salvo algunas cuestiones específicas en las que puede llegar a intervenir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el resto de los tratados no funcionan de la misma forma. No funciona de la misma forma. Alguno dirá que en efecto los tratados son firmados por los representantes del Estado. Hay una discusión a dar en ese punto, pero lo cierto es que el globalismo en gran medida se expandió con ciertos, no todos, ciertos capitales privados, corporativistas claramente, corporativismo pleno, podríamos incluso hablar de quienes han financiado a Greta Thunberg como ejemplo puntual. Estos corporativismos internacionales lo que han hecho es que en tiempos de un modernismo, de un capitalismo en auge, comercializaban bienes y servicios. Siempre tomo el ejemplo de la NBA, que es paradigmático. Comercializaban o una pelota de básquet como producto o un servicio como el ver un partido. Pero ahora con el globalismo se comercializa al mundo entero vía streaming ideas. El globalismo no vende bienes y servicios, el globalismo vende ideas. Ideas que construyen y fragmentan las identidades. Por eso la NBA ahora ¿qué vende? La idea de las consignas Black Lives Matter. Y uno consume Netflix y ya no consume un servicio, consume ideas de una agenda de género. Y así vamos a ver que paulatinamente el globalismo vende esta idea que, si lo tomo en ejemplos más concretos, yo sé que se mencionó la familia recién, si uno ve Open Democracy, que es el portal oficial de Open Society a nivel internacional, se vende la idea de que la familia es un riesgo para la libertad. Y no están hablando en ningún momento de colectivizar a las personas, de colectivizar los medios de producción. Al contrario, están buscando fragmentar al individuo para que de esa manera el individuo fragmentado, desnudo de los cuerpos intermedios, quede totalmente atomizado frente al poder internacional, que no necesariamente es un poder
estatal, pero sí es un poder político, y este poder político finalmente se nutre de personas que, cual mundo feliz, porque muchos hablan de 1984, para mí es una tesis cerrada, sino cual mundo feliz de Aldous Huxley, son simplemente unidades de consumo y de producción, unidades que generan rentas y unidades en las cuales se abastece a una cultura tanática, una cultura del descarte, donde las clases pasivas, entiéndase el niño por nacer o el anciano, están por fuera de un mercado de consumo, por lo tanto tienen que ser erradicadas. Y allí aparece la resistencia de los campos morales. Esa es mi humilde visión al respecto. El tema es mucho más complejo, simplemente quiero plantear esto para entender que a veces, a mi humilde criterio, seguir combatiendo contra Marx, cuando la propia izquierda, yo siempre digo, Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Seguir combatiendo contra el estatismo cuando hoy a los grandes progresistas lo que menos les interesa es el Estado, al contrario. Los progresistas muchas veces atacan al Estado. El Estado opresor, el macho violador, lo saben de memoria en Chile. Muchas veces el progresismo reniega de aquella educación pública porque se dan cuenta, que es una curiosidad porque es el destino fatídico de los jacobinos, digamos, sus propias herramientas se vuelven en contra. Reniegan a veces incluso del discurso oficial estatal, como ha sucedido en Honduras, porque lo que entienden que lo que importa es quién implementa las ideas, no si las ideas son esencialmente estatales o no, porque hoy de repente, una empresa privada puede dominar la agenda pública y hegemónica porque tienen control de las plataformas como Amazon y Twitter, dominan la opinión pública del 90% de la población y son capaces de censurar al propio presidente de Estados Unidos. Entonces, las teorías económicas no han acompañado las teorías culturales. Las teorías culturales, después del Mayo francés, mutaron por completo. Las reglas se transformaron. Hoy a la izquierda le interesa más el control de la opinión pública y no le interesa si la opinión pública proviene de un sistema de libre competencia donde cualquiera puede decir lo que desee, porque claramente que no funciona así. La realidad nos demuestra que querer ir yo a competir contra Twitter creando mi propio internet sería como que me pongan a competir con Mike Tyson cuando yo llevo no más de 6 años de boxeo, digamos. O sea, habría una diferencia. Y no entender que de repente hoy empresas privadas pueden incluso modificar la opinión pública por sobre el propio Congreso de Estados Unidos. Y esto creo que amerita ser debatido, amerita que se ponga en cuestión decir, las ideas de la libertad importan, pero no alcanzan por completo para definir un mundo tan abstracto y un mundo tan complejo que cambia a un ritmo vertiginoso. Gracias. Gracias, Horacio. Estuvo un poco extensa, pero está bastante bien porque no solamente es el conflicto de cómo se incorpora el nacionalismo dentro de la nueva derecha, sino que es un problema mucho más extenso, mucho mayor a lo que uno pensaría en vista de que las propias empresas privadas están haciéndole el juego al progresismo y haciendo que todo se complique. Pero bueno, ahora quisiera ir con Andrés, que no le hemos escuchado desde el principio de la intervención. Más o menos, si es que hay alguna forma de entender por qué la nueva derecha en algunas partes del mundo, no en Hispanoamérica ni en España todavía, se están solidificando en una forma de nacionalismo en lugar de permanecer en sus identidades de liberalismo económico y tradicionalismo religioso. Mira, yo creo que aquí hay que distinguir, develar también cuáles son aquellos elementos que han dotado de la mayor resistencia en la historia de la modernidad respecto a los avances de los totalitarismos. Eso en primer lugar. Entonces, vamos viendo un poco, vamos viendo, por ejemplo, Polonia, vamos viendo República Checa, vamos viendo los países que sufrieron totalitarismos nacionalsocialistas como totalitarismos comunistas, y nos damos cuenta que Viktor Frankl, un judío que fue llevado a los campos de exterminio, Alexander Solzhenitsyn, vemos también cómo se levantó Havel, cómo se vio las fábricas en Gdansk con Lech Walesa en Polonia. Todos partieron desde la noción de la fe como el sustento más íntimo de la noción de comunidad para contrarrestar al progresismo y preservar la identidad. Entonces, ese es un concepto muy importante porque, y a esto voy, y concuerdo plenamente con lo que señala Horacio, de que aquí el concepto de patria, y me gusta la conceptualización que hace Juan Pablo II respecto al nacionalismo, es patria y nacionalismo, pero la patria tiene relación mucho más
con la tradición, con la historia de la comunidad o de los lugares comunes que tienen las personas en un territorio. Y eso no es como la noción que se trata del nacionalismo, sobre todo con los terribles acontecimientos del siglo XX, donde la noción de nación era de superioridad sobre otros tipos de naciones. Entonces, el concepto de patria no tiene eso. El concepto de patria tiene un tema de recuperar o de valorar los elementos distintos que hay dentro de una comunidad. Y eso no lo tiene lo que es el nacionalismo per se. Por lo tanto, a mí me gusta distinguir, yo prefiero abordar más el concepto patriótico que el concepto que es nacionalista, por la misma distinción que señala Juan Pablo II en esos términos. Ahora, lo otro que es importante señalar es que efectivamente hoy el mundo, por lo menos en nuestro hemisferio, está teniendo nuevos dilemas éticos, dilemas sociales, el mismo proceso de los avances de la tecnología han hecho que nuestras dinámicas de comportamiento y de interrelación sean diferentes. La capacidad de información que estamos generando hoy, científica, de la creatividad humana, son mucho más accesibles para cualquiera. Hace no más de 20 años atrás, uno tenía que ir a una biblioteca a buscar libros para poder extraer información. Hoy estás a un clic en tu mismo teléfono y ya tienes la información dada. Entonces, la complejidad de la sociedad, la complejidad de la economía inclusive, se va haciendo muy necesario abordar cuáles son los procesos que están detrás. Y eso es lo que nos aborda también una simple teoría económica de una gran producción estadística, donde se puede tener toda la información para poder predecir ciertos comportamientos humanos. Yo también no creo que simplemente podamos dar respuestas solo citando a Burke, a Hayek o a Friedman. Los dilemas de hoy efectivamente, ¿qué noción de libertad en tanto a la relación empresa estamos teniendo? Los estados cada vez están expandiéndose más. Es un hecho. Cuando llegan las grandes crisis, los estados llegan a un declive tremendo y luego empiezan a crecer, a desarrollarse y van interviniendo más la vida humana. Hoy, los socialdemócratas de todos los partidos han estado interviniendo más la vida humana, y eso hace que sea complejo también porque están involucrando cambios culturales a través de la fuerza. Y un punto que dice Horacio interesante es que el campo de las ideas no es solamente la teorización en un libro, no es solamente la teorización o la experimentación en una ley, sino que el campo de las ideas es todos los procesos que están desarrollándose para decir qué es lo que pensamos. Entonces, cuando tenemos grupos de empresarios que tienen gran poder de mercado y gran poder también para desarrollar cambios culturales, para establecer palabras, criterios de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, o que esto es cool, o esto es lo que hay que hacer, vemos que hoy no están los dilemas éticos dentro de la palestra. Por ejemplo, cualquiera puede estar insertándole chips con memoria para extraerlos y tenerlo en pantallas a cerdos o a animales. ¿Y en qué momento eso perfectamente puede estar haciéndose con humanos? No sabemos lo que pasa en China, es un país hermético, pueden estar experimentando con humanos. Hace un tiempo atrás salió un caso en que un científico chino dijo que estaban clonando humanos, y aquí no tenemos a Occidente haciendo condenas tremendas, menos los políticos, respecto a cuáles son los límites de estos avances de las grandes tecnologías que están teniendo un poder monopólico, y también ahora están diciendo qué es lo que es verdad o no. Recordemos que las grandes cadenas noticiosas, que de ellas emanan todas las noticias a nivel local, por ejemplo, pasa aquí que en Chile y en muchos países de Latinoamérica, que AFP sacan una noticia en Europa y la noticia tal cual sale se replica en los medios locales por las alianzas internacionales que hay respecto a estos grupos corporativos. Entonces ellos van diciendo lo que es la verdad o no, y con estos fast-checking que hacen, también van determinando qué es la verdad o no. No hay espacio para poder disentir de ello, y eso es preocupante, y ahí yo creo que también las categorías derecha e izquierda, si bien son necesarias para dar batallas, para tratar de dar una especie de grupo compacto, macizo, para hacer frente a algo,
yo creo que tampoco es suficiente para poder contrarrestar cuál es el poder de estos grandes monopolios que se están haciendo de la verdad, de lo que compete o no, y también de la soberanía, no solo de los estados, sino también de los cuerpos. Gracias, Andrés. Y ahora terminamos nuevamente con una que después vas a ser la primera en hablar. Y más o menos, ¿tú cómo ves este fenómeno de que la nueva derecha se esté consolidando en formas locales de nacionalismo? Bueno, en el caso español es un poco más complejo porque el nacionalismo siempre ha estado, al menos los nacionalismos periféricos, han estado muy asociados a la izquierda, tanto con el catalanismo, con el independentismo navarro, vasco, gallego. Entonces, más bien el caso español es preservar la continuidad y preservar a España como un ente particular, pero quisiera que tú le comentes un poco el tema porque al menos la tendencia es que toda la nueva derecha en cualquier parte del mundo termine consolidándose en una forma de nacionalismo. Bueno, siempre parece que hay una tendencia a que los populismos sí tienden a formas de nacionalismo, pero yo creo que también es una manera de reaccionar al globalismo que, en mi opinión, sí que es la expresión máxima del estado de bienestar. Al final, las democracias modernas y los estados de bienestar no son algo que hayamos visto muchas veces en la historia, las estamos experimentando ahora por primera vez. Son unos modelos nuevos de gobierno, fruto de la degeneración de las monarquías, de la Revolución Francesa, de otras cosas, pero que en mi opinión, están llegando a su declive, al principio de su agonía. Se sabía que eran sistemas insostenibles, pero lo que también es a su vez normal es que en su intento se hagan cada vez más grandes, como lo intentaron otros imperios y otras cosas. Quiero decir, al final el poder intenta tener siempre más poder y más territorio y más donde gobernar. Al final a los estados muchas veces no le viene bien la competencia de unos a otros porque te da la posibilidad de ver las diferencias y querer cambiar. Y todo el mundo sabe que no te roban lo mismo en Liechtenstein que en Venezuela. Entonces, si tienen esas inclinaciones hacia un gobierno mundial, también es para liberarse de ese tipo de cosas que arrastran. Hay movimientos incluso que se pueden tildar de nacionalistas como el Brexit, ¿no? Donde algo que empezó parecía inocentemente, pues al final se mete de una manera tal en la economía de los estados participantes que un país como Inglaterra decide acabar con eso porque son intentos globalistas. Y al final también se sabe por teoría que cuanto más grande sea un estado, cuanto más centralista sea, cuanto menos en cuenta tenga las particularidades en la cultura, las formas, las costumbres de cada una de sus regiones, pues más difícil será de mantener eso a largo plazo. Suelen acabar rompiendo porque no tienen la capacidad para gestionar ni la información necesaria ni para comportarse bien. Es, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Vox aquí en España, que podríamos decir que es el movimiento de nueva derecha español, que Vox tiene un ramalazo muy jacobino en donde habla mucho de la patria española, pero de una manera muy modernista, muy alejada de la idea antigua o tradicional de patria, donde para ellos la patria española es sinónimo de Estado español y de centralizarlo todo en Madrid. Y ellos, por ejemplo, una de las cosas que llevaban en su discurso era acabar con las autonomías en España. Así no han conseguido ni un solo voto prácticamente en sitios como Galicia, porque es una ofensa, es un intento de imponer un tipo o una idea de patria que es muy estatista y que no tiene en cuenta las cosas que sí tenían antes los reinos cristianos o los reinos católicos, con esas particularidades de cada uno de los territorios, con los estamentos, con la nobleza, con el clero, con otras instituciones intermedias que servían para equilibrar ese tipo de información, de poderes y demás, y que no se tienen obviamente en cuenta en los sistemas modernos. De todas formas, sí hay un intento de globalismo. No paramos de escuchar esto del gran reinicio, del Great Reset, lo dicen los demócratas, lo dice en Canadá, en España, es algo que se está escuchando y sí que es un intento de eso, de centralizar un Estado globalista que de su mano tenga empresas muy corporativistas, porque lo que dice Horacio es cierto, en el sentido de que la empresa o el capitalismo en sí no te indica qué tipo de moral tienes que tener. Tú puedes ser un empresario y hacer, yo que sé, lo más degenerado que se te ocurra, culos, ¿sabes? Culos para que la gente los tenga en sus casas, si quieres, de silicona. Nada te indica lo que es correcto o no en ese sentido. Eso ya es algo aparte, es tu moral. Entonces,
la gente como Dorsey, los amigos de Twitter, YouTube, y esta gente pues tienen un corte moral muy progresista y entonces al margen de su empleo o de su empresa, tampoco son empresarios a favor del capitalismo, porque ellos lo que quieren es intentar anular a la competencia, intentar recibir todos los fondos posibles del Estado. Silicon Valley nace de la mano de un Estado muy poderoso que es el americano, no es una empresa capitalista independiente. Quiero decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta, son empresas amigas del Estado, empresas corporativistas y que en última instancia sí buscan una nueva forma de gobierno mundial, de gobierno corporativista y tecnocrático, donde la tecnología sea fundamental y donde, volvemos, el individuo esté totalmente atomizado, donde las instituciones intermedias sean eliminadas y solo te quede eso, solo te quede Twitter, solo te quede Facebook, solo te quede Amazon y solo te quede papá Estado en última instancia, porque el Estado necesita convencer, necesita comprar las ideas. Es muy difícil mantener una revolución violenta todo el tiempo si la gente no los compra. Pero yo creo que el nacionalismo, en cierto modo, es un rechazo y una reacción a ese proceso cada día más de tendencia más globalista, que mucha gente sigue rechazando, porque cuanto más se aleja el poder, más difícil es que éste te preste atención, te haga caso y resuelva algo. Y sí, hay algunas preguntas ya en el chat en vivo, así que quisiera comenzar con esas preguntas. Hay una que me llamó bastante la atención en este momento, que era de Javier Bustos, del canal de Paleopolítica y Cultura. Y dice, ¿hasta qué punto el catolicismo puede suponer una barrera contra el globalismo? Cuando el Papa Francisco defiende esas políticas mundialistas. Esto va para todos. Quiero comenzar con Noemí para que sea ella la que inicie, luego con Andrés y terminamos con Horacio con esta pregunta en particular. Si pueden, hagan lo más resumida para continuar con más preguntas que he visto. A ver, es una pregunta muy compleja, yo creo, pero fundamentalmente el Papa en cuestiones de política y economía no tiene la última voz, la tiene si habla ex cátedra y la tiene sobre asuntos de fe y dogma, un poco más. Y no creo que creo que está muy desviado en las ideas correctas en ese sentido. Ahora sí creo que el catolicismo obviamente es un freno al globalismo, por supuesto que lo es, el catolicismo de verdad y las ideas del catolicismo propias siempre han supuesto un freno a ese tipo de grandes gobiernos estatistas que controlen toda la vida del hombre. La Iglesia durante toda la Edad Media fue un contrapoder a los reinos y a las formaciones gubernamentales europeas, con lo cual, por supuesto, lo ha sido siempre y si todo va bien lo seguirá siendo. Ahora vamos contigo, Andrés. La misma pregunta y aquí te puedes explayar bastante con todo tu conocimiento de la doctrina católica. Mira, yo lo que creo, aquí y más allá del mismo catolicismo, yo creo que frente a esta dicotomía entre globalismo y patriotismo, el cristianismo es el que está llamado a hacer frente, porque no podemos entender que tampoco existe en la realidad solo una religión cristiana en la actualidad, hay muchas, y yo creo que el cristianismo es el que está llamado a poder defender hasta el último reducto frente a este globalismo progresista que es valórico, ojo, tratan de mostrarse como que no tienen ideología, no tienen valores, etcétera, pero en realidad es valórico, te insertan todos los valores del progresismo que están asociados al multiculturalismo como valor per se. Entonces eso es bien interesante, yo creo que aquí el cristianismo es el que debe abrir los ojos tarde o temprano. Yo creo que hay muchas personas que ya se están dando cuenta, sobre todo los que están formándose más, desde el mundo católico, el mundo protestante. Recordemos lo que pasó en el fenómeno Bolsonaro en Brasil. Gran parte de los grupos evangélicos fueron los que organizaron protestas masivas también contra las leyes de género, lo mismo que ocurrió en Chile y que nosotros lo abordamos en el libro Nueva Derecha. Las primeras manifestaciones de grupos frente al progresismo en las calles fueron organizadas principalmente por grupos evangélicos. Entonces yo tampoco los dejaría a un lado porque son compañeros de lucha en esta batalla contra el progresismo. Y ellos fueron los que partieron marchas por Jesús, por ejemplo, otras marchas contrarias al aborto, y de hecho hoy mismo se está discutiendo una ley que se llama una ley antidiscriminación, una versión, un upgrade, llamada Ley Zamudio, en la cual se está cercenando las libertades de expresión. Entonces toda esta cultura de la cancelación que se está dando a nivel global
En Chile ya se aprobó una ley y ahora va una segunda ley que se está discutiendo hoy, probablemente pase al Senado, y una ley que tiende a que las personas, por ejemplo, que emiten algún juicio, alguna opinión respecto a que pueda ser considerado por el Estado como discriminación, y en la ley se señala todo tipo de discriminación. ¿Qué es todo tipo de discriminación? Entonces, dice que tiene que dar perdón, disculpas públicas, etcétera, ante, no sé, medios, etcétera. Entonces vamos a tener gente desfilando, pidiendo perdón por tener opiniones que disienten de la corriente progresista, de lo que es verdad o no, y lo que es discriminatorio o no, frente al Estado. Es terrible, pero se está dando y lo estamos teniendo en nuestras legislaciones. Yo creo que eso es algo que golpea a toda persona racional o a toda persona también que tiene fe. Entonces, yo creo que ahí hay un tema más amplio donde el cual tenemos que buscar alianzas de todos los puntos de vista para hacer algo de frente a esto que es mucho, mucho más fuerte financieramente, ¿no? Y ahora terminamos con Horacio, más o menos va por la misma tendencia, es la misma pregunta, si es que el catolicismo es la barrera contra el globalismo más que cualquiera otra de las formas presentadas por la nueva derecha. Bien, es muy interesante la pregunta. Vamos a hacer unas aclaraciones porque quizás a veces se mezcla lo teológico con lo político y no siempre estas experiencias de mezclarlas así sin la debida profundización suelen terminar bien. La pregunta concretamente nos dice, ¿hasta qué punto el catolicismo puede suponer una barrera contra el globalismo cuando el Papa Francisco defiende estas políticas mundialistas? Bueno, habría que ver si lo que ha dicho el Papa, habría que repasarlo puntualmente, si las expresiones que ha vertido como sumo pontífice en forma ex cátedra en algún momento se han desviado de lo que es la doctrina católica. O sea, yo al menos hasta ahora que lo he investigado, cuando ha opinado, o al menos cuando ha vertido opinión, cuando se ha expresado públicamente, lo ha hecho de forma pastoral. El Segundo Concilio Vaticano es un concilio pastoral. Ergo, no puede obligar como si obligaría moralmente un concilio dogmático, porque el dogma sí presupone una suerte de jerarquía entre el obispo y el laico. Aclarado ese punto, digo, porque a veces se confunde lo que es un papa, lo que es el sumo pontífice, lo que es el responsable del Estado Vaticano, quien es el pastor de pastores, quien es vicario de Cristo, se lo confunde con todo lo que es el catolicismo. Digo, esto es como confundir a Argentina con Alberto Fernández. Es curioso porque nadie confundiría Argentina con Alberto Fernández, nadie confundiría Chile con Piñera, nadie confundiría España con Iglesias. Y sin embargo, con el catolicismo suele pasar esto. A mí me llama la atención muchas veces estos fenómenos. Aclarar está que pienso del catolicismo como católico. Creo que sería una pregunta más interesante decir dónde está el problema. Ayer justo me tocó dar una conferencia sobre este tema. Creo que el gran problema de fondo no es el Papa Francisco. El Papa Francisco, en todo caso, si hubiera un problema con el Papa, si lo hubiera, sería una consecuencia de... Y entonces quizás haya que atacar las causas. Las causas las dice el propio San Pío X cuando escribe la Pascendi. Es como que algunos documentos teológicos no suelen estar muy bien estudiados. Si uno estudia la Pascendi, si uno estudia lo que ha sido la crítica al modernismo como cúmulo de todas las herejías, va a entender finalmente cuál es el problema real que transita lamentablemente nuestra querida Iglesia Católica. Allí va a ver dónde está el problema de fondo, porque luego realizar una crítica vacua, como que un obispo está más preocupado por plantar arbolitos o cantarle a los pajaritos que por salvar almas, sería simplemente atender el fenómeno. Y yo creo que es necesario atender las causas, entendiendo que somos todos falibles y entendiendo, insisto, hay que diferenciar lo que es un posicionamiento ex cátedra a lo que es un posicionamiento pastoral. Simplemente eso. Gracias, Horacio. Hay bueno, son comentarios más, porque Gustavo Pareja ha hecho comentarios más que preguntas, que me gustaría proyectar para que hagan comentarios de 1 minuto, si es que les parece. Hay uno que me agradó bastante que dice: la dicotomía hoy está en factores antropológicos y etológicos. Se refiere a la dicotomía izquierda-derecha en la política. Que en contraste con un comentario anterior que decía, no cae en la dicotomía tecnoeconómica de izquierda-derecha, sino justamente que está en factores antropológicos y etológicos. Y esta
esta es la pregunta que quisiera que comentemos un poco. O sea, ¿cómo es, o sea, por qué la izquierda y la derecha en el momento actual se están diferenciando tanto? ¿Cuál es la concepción del hombre? ¿Cuál es la concepción de la moral que tiene la derecha frente a la concepción del hombre y de la moral que tiene la izquierda en general? Entonces, comencemos en este momento con Andrés, luego con Noemí y terminamos luego con Horacio. Mira, lo que se ha perdido últimamente en el debate público y sostenido no solo por los teóricos, sino que también por aquellos políticos que tienen mayor cabida dentro de las pantallas y que la gente percibe y consume a diario, es que la noción de la trascendencia, que es algo muy importante de la intimidad humana también, ha sido aminorada, destruida, y además ha sido ridiculizada muy fuerte respecto a nociones, por ejemplo, científicas, por lo cual se va instalando una especie de cientificismo o cientismo, como le llaman, que va deteriorando la moral en las relaciones humanas. Eso es un hecho de la causa, es algo como que prácticamente si es que es ciencia es sujeto de verdad, y si es sujeto de verdad porque viene de la ciencia, ni siquiera que es falseable, termina incorporándose dentro de lo que son los márgenes de la acción humana. Por lo tanto, se empieza a tratar de modificar todas las nociones trascendentes del ser humano para llevarlo a un inmanentismo ideológico. Entonces, eso por un lado. En segundo lado, este cientificismo que se está instalando a todo nivel está llevando a que las personas también tienden a volcar al ser humano como si fuese una especie de Dios. Ese jugar a ser Dios hace que las mismas personas tengan un hedonismo radical en su accionar político, abstrayéndose de poder valorar y mejorar las condiciones para el desarrollo de la espiritualidad de la gente. Eso hace también, y el deterioro también de los factores morales del cristianismo a lo largo, ahora en nuestro hemisferio occidental, lleva a que también proliferen todas estas nociones de New Age y de cultura oriental, que los mismos progresistas promueven como si fuese espiritual, pero algo de lo inmanente, ¿no? No de la trascendencia. Yo creo que ahí hay efectivamente problemas que son de naturaleza de la concepción antropológica, en tanto a la trascendencia, a la inmanencia, que están en pugna hoy, y yo ahí, en términos de las jerarquías, de los poderes, podríamos decir, de los representantes del cristianismo hoy, de todas las iglesias habidas y por haber, y credos, creo que ahí están pecando mucho en tanto a cómo transmitir aquello a las personas, y no solamente llevar la fe a lo que es un templo los días domingos de la misa diaria. Yo creo que eso es un tema fundamental. Y hay algo que el mismo patriarca Kirill en Rusia decía: Occidente está muriendo porque se han olvidado de sus principios fundantes como civilización. Y yo creo que eso tarde o temprano nos va a jugar en contra, y ya nos está jugando en contra. Gracias, Andrés. Ahora con Noemí. Sí, estoy de acuerdo con Andrés. Yo creo que la dicotomía esencial a día de hoy es una cuestión de fe y de la moral derivada de esa fe, de la construcción del cristianismo, principalmente. Dice una frase Chesterton: cuando los hombres dejan de creer en Dios, empiezan a creer en cualquier cosa. Pues yo creo que así nos estamos. Que Occidente está cada día peor porque está abandonando los principios que le hicieron Occidente, que son exclusivamente principios de índole moral cristiana. Y creo que ahí está el gran problema entre los religiosos del Estado y los que siguen siendo más religiosos de la fe, y entre las viejas y las buenas costumbres y moral y la forma correcta de ver el bien y el mal, y la incorrecta. Y esa degeneración progresiva que viene de cosas muy pequeñas y que sería para debatir otra vez durante horas,
que va haciendo mucha mella en la sociedad, pues desde la aceptación del aborto, lo que hablaba también Horacio, de la eutanasia, todas estas cosas pues van degenerando poco a poco la moral, la idea de que no tienes deberes, de que no eres tan pequeño con respecto a Dios, de que el hombre todo lo puede, la idea del corto plazo, conseguir el paraíso en la tierra, todo eso es un cúmulo que al final acaba llevando a que en última instancia sea una batalla entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y yo creo que esa es hoy la principal dicotomía que hay. Que después hay gente que puede no ser religiosa y aún así apoya y entiende los principios fundamentales conservadores, sí la hay también, pero bueno, que siguen derivando del mismo sitio y al final muchas veces lo que falta es un salto de fe. Indistintamente, lo que es fundamental para mí, la dicotomía es esa, entre lo que trajo la Iglesia, lo que trajo el cristianismo, lo que trajo nuestro Señor Jesús, y toda aquella ideología que quiere combatirlo, acabar con ello, deformarlo y construir un mundo ajeno, contrario a eso. Y es lo que están consiguiendo ahora y no parece que vaya muy bien la cosa. ¿Me disculpas un momento para intervenir? Con... Sí, claro. Muy breve. Y aquí a todos los que nos están viendo en el programa, yo los llamo a ver cuáles son los relatos que se están dando entre los grandes gobernantes del mundo. Estamos hoy viendo y percibiendo las conferencias en Davos y hay un relato común. Podemos ver a Macron hablando de los temas, a Merkel, los grandes poderes. No estamos hablando de teóricos, filósofos que están en una cátedra cualquiera. Son aquellos que sostienen el poder político en nuestro planeta hoy. Los grandes líderes. ¿Qué están diciendo? El ser humano produce contaminación, muchos problemas, por lo tanto tenemos que hacer a la fuerza que tenemos que impulsar energías verdes, etcétera, tenemos que controlar el clima. Las energías verdes, ¿qué lleva? Lleva a darle, como dicen los españoles, chiringuitos o subsidios, a subsidiar una industria que prácticamente sus factores de planta y de producción son muy bajos. Entonces, hay intereses detrás de eso. Recordemos esos documentales de Al Gore y toda esta maquinaria hollywoodense de que el planeta está extinguiéndose. El neomalthusianismo es una realidad hoy. Y el mismo Hayek en el año 50 decía que esto era una locura y que el crecimiento poblacional producía mayor capacidad del ser humano para poder ir perfeccionando y mejorando sus problemas. Entonces, todo esto es como una locura mesiánica de querer salvar al planeta de problemas que son muy menores, y cuando hay otras problemáticas que son mayores, ya a la gente no le interesa la pobreza, sino que le interesa financiar refugiados. A la gente no le interesa la pobreza, le interesa igualar. Entonces, todo este relato se está dando a distintos niveles en estos poderes que son de burocracias internacionales y avaladas también por los grandes gobernantes de este planeta. Entonces, hay un relato común, hay objetivos comunes, hay planes de largo plazo desarrollándose y eso es lo que no está cuestionando nadie. Listo. Y ahora sí, es una intervención muy importante porque representa cuál es la postura de la élite, aunque para eso se podría hablar en otro video. Ahora sí, con el comentario de Horacio sobre este comentario que nos dejó Gustavo Pareja. Me parece muy interesante el comentario. Creo que hago mía las palabras respecto a lo que es el ecologismo y la cultura antinatalista. Es un tema que ya se viene desarrollando desde hace tiempo, desde el Mayo francés en adelante, aunque se caracteriza más que todo en América, particularmente con Paul Ehrlich y toda la agenda que ha visto en esta suerte de retorno a cierto panteísmo griego una excusa perfecta para finalmente enarbolar las banderas propias de un utilitarismo que necesitaba segregar a ciertos espacios poblacionales a fin de concentrar la utilización de recursos en determinadas manos. Pero volviendo al tema de la pregunta de la dicotomía entre los factores antropológicos, creo que finalmente es el comentario más acertado de todos, que es lo que siempre insistimos. Muchas veces se habla de una batalla cultural, cuando en realidad en última instancia es una batalla espiritual. En última instancia todo lo que estamos realizando hoy día, a nuestro humilde entender, es una lucha entre el bien y el mal. Entonces, cuando nosotros tenemos que posicionar en este punto, hay tres grandes formas de entender la filosofía moral. Desde un relativismo absoluto, como aquellos que han reivindicado ciertas prácticas en torno a lo que es el positivismo, considerar que solo es válido como bueno aquello que una sociedad determina en su momento. El utilitarismo, que muchas veces se lo confunde con el relativismo, y vemos a gente decir que es relativista cuando ven los discursos de Peter Singer, Petra Kelly o incluso el propio Adorno, cuando en realidad lo que hay de fondo es un utilitarismo, es tratar de concentrar el mayor placer posible en la mayor cantidad de personas posibles y mitigar el sufrimiento de la menor cantidad de personas posibles. Ahora,
En cuanto a discurso oficial. Y finalmente las posturas deontológicas, aquellas que consideran que existe un mundo moralmente objetivo, externo al hombre, y que por lo tanto es eterno. Por lo tanto es eterno, digamos. La verdad no cambia, Dios no cambia. Esto creo que es fundamental de entender. Entonces, ¿qué sucede en la dicotomía actualmente? La dicotomía es justamente contra la fe. Es justamente contra el Dios, no todo, a ver, particularmente contra el Dios de los cristianos. Algún día podríamos hacer una conferencia exclusiva de por qué esta religión, pero ya sería irnos como 5 horas explicando la diferencia con los demás credos. Pero en gran medida, cuando siempre decimos que la posmodernidad asentó y profundizó los errores del modernismo, nos referimos exclusivamente a este fenómeno. Porque no fue solamente el antropocentrismo que se vino gestando del siglo XVI en adelante con el quiebre de la cristiandad. Fue esencialmente que el hombre, ya al desconocer la autoridad superior de nuestro Señor Jesucristo, empieza luego a reconocerse a sí mismo como su propio Dios. Y esto tuvo distintas variantes, tuvo distintas vertientes, desde el utilitarismo mercantilista que se ve en el comienzo del siglo XVIII en adelante, hasta posteriormente la posibilidad de construirse a sí mismo como su propio Dios. Y no me refiero solo a la teoría del Homo Deus de Humboldt, que considera que el hombre ha estado más cerca que nunca de la perfección porque ha erradicado hambrunas, guerras y pestes. Hasta el año pasado, claramente. Sino que me refiero a que el hombre es capaz de construir su propio mundo. Cuando uno ve los errores del postestructuralismo y considerar que la palabra construye el mundo, se refiere a que el hombre se crea a sí mismo como un propio Dios, un Dios creador. El hombre ya no es criatura, el hombre ya ni siquiera es consecuencia de una evolución natural. El hombre es lo que decide ser. La maternidad será deseada o no será. Si el hombre se autopercibe mujer o animal, será transgénero, será transespecie. Y si de repente un determinado capital, como el de Charlie Munger, George Soros o Melinda Bill Gates, deciden creer que que trascienden las naciones, son empresas transnacionales que imponen determinadas agendas. Pero en el fondo subyace esta idea de el hombre capaz ya ni siquiera ser criatura o un devenir de la naturaleza. El hombre es Dios en sí mismo. El hombre que rompe con los límites naturales, los límites éticos, los límites culturales, rompe con cualquier tipo de limitación, porque en el fondo existe la idea última que es la que ha pervivido en cada gran revolución, el non serviam. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Podríamos hacer más comentarios, pero ya hemos estado 1 hora y cuarto hablando, así que si quieren le podemos dejar. A mí me parece que con eso ya dejamos bastante. Hubo un Gustavo Pareja que me llamó la atención, que tal vez yo lo comente porque es algo que me he fijado bastante. Si ustedes quieren, terminamos con eso, pero es el último comentario que se publicaría. Que dice justamente, por otro lado, la razón tecnológica y geopolítica renunciar a la centralización del Estado jacobino equivale a un suicidio. Y, o sea, yo que he hablado con Gustavo tengo la idea clara de a qué se refiere él. Sobre todo entre los libertarios hay un poco de confusión de creer que la ausencia de, o sea, la anarquía, la ausencia de Estado significa ausencia de orden y va a ser el individuo dejado por sí solo. Pero conversando con Gustavo alguna vez nos pusimos a dar cuenta, más bien él me hizo dar cuenta de que no hay ausencia de Estado en el sentido de que el Estado es solamente la forma actual de gobierno de una sociedad. El Estado moderno tiene algunas de las peores características posibles en la historia, pero si es que no hay Estado moderno, algún otro tipo de forma de gobierno, de gobernanza dentro de cualquier grupo social se va a dar. Entonces, tenemos este problema en la modernidad. Si es que no tenemos Estado moderno, ¿qué tenemos? O sea, que cualquier grupo de nueva derecha abandone la propuesta de conquista del Estado, ¿en qué nos deja? Nosotros no podemos generar estructuras alternativas como si han hecho algunos grandes empresarios generando redes sociales. Nosotros dependemos de estructuras generadas por terceras partes y en ese sentido tenemos que pensar, si es que la nueva derecha no conquista el Estado moderno, entonces ¿qué va a conquistar y cuál va a ser su poder? Entonces, yo les dejo comentar un poco esto si quieren, si no con esto le cerramos. Yo me gustaría comentar que no estoy de acuerdo. Ojalá la derecha abandonara el intento de conquista del Estado moderno, porque si no, antes de que la derecha conquiste el Estado moderno conquistará a la derecha. Quiero decir, no es un aparato correcto para nuestras ideas, no es un aparato correcto para aplicarlas y no nos llevaría por ningún buen camino. Utilizo otra frase que le dijo Tolkien a su hijo en la Segunda Guerra Mundial. Le dijo, Inglaterra está utilizando el anillo para acabar con Sauron.
y así nunca nada acabará, o sea, nunca el mal acabará. No podemos utilizar el mal para intentar hacer bien. El Estado es una herramienta en contra de la ley natural, en contra de los principios fundamentales del catolicismo y no significa que no haya gobierno. Ha habido durante la historia de la humanidad muchísimas formas de gobierno y el Estado moderno es algo, eso, moderno, que lleva 4 días entre nosotros y que no tenemos que replicar. Si de verdad somos católicos, la época más victoriosa fue aquella donde las formas de gobierno eran formas mucho más ligeras, donde existían monarquías, repito, con aparatos de poder intermedios, instituciones naturales como los estamentos, la nobleza, el clero, la aristocracia, el pueblo, que se entendían muy bien y funcionaban muy bien entre ellas, sin necesidades de ejércitos permanentes, de grandes concentraciones de poder, de capacidad de imponer tanto nuevas leyes positivas como altas tasas de impuestos, nada de eso. Entonces, no podemos caer en el error intentando hacer el bien. No podemos eso. Como diría Tolkien, cualquiera que conozca la historia lo entenderá, utilizar el anillo para acabar con Sauron, porque no es el camino, yo creo. Entonces, ojalá la derecha abandonara, como en nuestro caso los paleolibertarios, la idea de intentar conquistar el Estado moderno y entendiera que eso es malo. Y ese es el origen de todo el problema. El control de la educación pública, todo eso nos ha llevado a donde estamos. Entonces, no intentemos cambiar al mal, intentemos acabar con él. Y es parte del problema el Estado, sin duda lo es. Tal vez Horacio o Andrés. Yo hago un comentario mínimo porque me pareció muy atinada. De hecho, muy atinada la opinión reciente. Porque a mí que me ha fascinado siempre el estudio de la Edad Media, y eso que por ahí cuesta un poco dar a entender esto. Uno como católico entiende que las jerarquías presuponen en parte una expresión de la voluntad divina. O sea, esto está explicado acabadamente en todo lo que es el magisterio de la Iglesia. Ahora bien, la participación en la vida política no implica per se tener que legitimar el sistema democrático. Particularmente esto quiero aclararlo porque a veces uno tiene que volver a replicar 15 veces el mismo mensaje porque luego surgen algunas confusiones y se tergiversan algunos comentarios. Uno critica, al menos yo critico, particularmente, además del Estado moderno, que hay mucho para criticarle, dicho sea de paso, la visión dogmática de la democracia, que no es lo mismo que la visión instrumental. O sea, yo creo que en forma instrumental podríamos llegar a acuerdos y hasta sería sano, hasta sería civilizado, pero no allí considerar que, así como es posible en un sistema cientificista y positivista contabilizar cuántas vacas hay en un determinado ganado, querer contabilizar qué es la verdad. Entonces la verdad pasa a ser una cuestión numérica y por lo tanto los valores pasan a depender exclusivamente de lo que diga la mayoría circunstancial, digamos. Entonces la libertad, la vida, la propiedad no depende de lo que diga la mayoría circunstancial y más considerando lo fácil que ha sido manipular ciertas mayorías a lo largo del siglo XX. Aclarado eso, ¿qué digo? A ver, yo como asesor político que soy en función en este momento, no creo que sea posible, dadas las circunstancias, que en este momento desaparezca el Estado-Nación. Siendo que hay una tendencia, aunque no parezca, hay una tendencia a ciertas retraídas de poder. El tema es que quien termina ocupando el espacio vacío no son cuerpos intermedios libres y voluntarios como podría ser la iglesia, la familia o las comunidades. De hecho, esos espacios vacíos los termina llenando un determinado espacio globalista. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, ciertos capitales como los que se mencionaron recientemente. Digo, entonces hay un riesgo que creo que hoy el camino quizás sería reforzar la vida comunitaria, que no implique reforzar el Estado, al contrario, fortalecer la sociedad civil implica justamente aminorar el poder de la casta política. Y en ese sentido, lo que sí me parece interesante, yo con esto cierro, no hay que tener miedo en pensar algo distinto. Miren, los grandes revolucionarios, mal que nos pese, y más allá que todos saben lo crítico que soy de la Revolución Francesa, se animaron a pensar en un sistema que era totalmente antagónico al que se vive en ese momento. Entonces, de hecho, la mayor revolución del mundo, revolución entre comillas, digo, la mayor gesta en la humanidad, empezó solamente con 12 hombres haciendo lo imposible, entre los cuales había un traidor. Pero los 11 estaban convencidos de dónde estaba la verdad. Digo, entonces, tenemos que estar animados, no perder la esperanza. Y si me preguntan qué sistemas políticos hay, mira, a mí me encanta la Edad Media, me fascina la Edad Media, soy un romántico de la Edad Media. En la Edad Media, los órganos extra de poder controlaban el poder. Es una ficción creer que el Estado se controla a sí mismo. Que el Poder Judicial, que depende como funcionarios públicos del propio Estado, van a controlar el Estado, me parece que
es como que algunas teorías, a mí me sorprenden algunas teorías liberales que dicen hay que limitar el poder. Yo digo, me parece genial que haya que limitar el poder, es una premisa conservadora. El hombre tiene una naturaleza caída, no hay que darle la suma a los poderes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer entonces? No, bueno, que todo depende del Estado. Pero a ver, ¿quién contrata al Poder Judicial? ¿Cómo se designa el Poder Judicial en Argentina? Ahí tenemos un problema. Uno va a la Edad Media y resulta que los contratos de vasallaje limitaban el poder del señor feudal y a su vez el feudalismo estaba controlado por la propia corona que tenía el imperio en el territorio, pero a su vez esos eran ejércitos privados, por lo tanto había un sistema de competencia con los demás contratos. A su vez existía o pervivía una cultura cristiana, lo cual limitaba en gran medida ciertas prácticas abusivas. No estoy diciendo que era perfecto el sistema, pero cierto es que la iglesia, entiéndase cofradías y hermandades, limitaban extra poder al poder. Incluso las mujeres que pueden llegar a ser abadesas tenían más poder político que el que tuvieron del siglo XVI hasta el siglo XX, como un detalle de color. Entonces, a lo que voy yo es, creo que es posible que existan sistemas alternativos al Estado moderno. Particularmente la Edad Media fue un ejemplo de ello, digamos. Entonces, no hay que animarse, hay que animarse quizás a ver un poco más allá, al menos como ejercicio teórico, más allá de que uno es realista, al menos como ejercicio teórico, animarse a pensar un poco más de lo que el mundo moderno ofrece. Yo creo que para cerrar, animar a todos también que piensen más allá también de la situación que estamos viendo actualmente. La configuración del Estado-Nación se está diluyendo, eso es una realidad. Y hacia qué avanzaremos, bueno, basta escuchar lo que están hablando las élites actuales cuando se empiezan a configurar las cosas. Yo creo que por ahí va el cambio forzoso que estamos avanzando. Yo creo que ahí hay un tema importante también de que la noción de la democracia entendida como el demos, ¿no? La representación del pueblo, ha sido deteriorada bajo las teorías de la democracia radicalizadas, bajo el eufemismo de la democracia representativa y participativa, diría yo, más participativa que representativa. Entonces ahí se ha sembrado también la semilla de la propia destrucción de la democracia liberal, como se entendía a fines del siglo XIX, etcétera, cuando se estaba empezando a desarrollar este concepto. Y yo creo que no hay que sacralizar el concepto de esta democracia participativa. Yo creo que hay que ponerle límites al Estado, por supuesto que sí, y esa es la naturaleza importante que hay que desarrollar y para poder ver, poner esa camisa de fuerza al poder político que hoy está tomándose de muchas atribuciones respecto a nosotros, respecto a nuestro quehacer diario, desde qué hacer, de que si tenemos que hacer deporte entre determinado horario, cosa que pasa en Chile ahora, nosotros podemos hacer deporte entre las 7 y 8 y media de la mañana. ¿Por qué? No hay información científica, en esa hora se propaga más el virus, no tengo idea, los fines de semana no podemos salir. Pero poco se habla en la prensa de lo que ocurre acá. Estamos teniendo cuarentenas tal cual Argentina, y con motivos científicos, y tratan de divagar o instalarlo como si eso fuese una verdad y que hay que cuidarse eternamente. ¿Vamos a seguir cuidándonos eternamente así? ¿Qué está pasando? Yo creo que es un momento muy fuerte de tensión del cual tenemos que pensar y también dar una batalla también respecto al derecho que tenemos los seres humanos de poder vivir en paz y desarrollar nuestros proyectos de vida, no en base solo a restricciones, porque el Estado me está cuidando. Así que eso para contextualizar un poco el final del capítulo. Y les recomiendo leer La Democracia o El Dios que falló de Hans Hermann Hoppe, que es un muy buen libro. Sí, yo me adhiero sobre todo con las últimas ideas, porque es complejo ver cómo puede funcionar una nueva derecha en un mundo en donde, en primer lugar, el Estado ya fue convertido absolutamente en un arma para el afán revolucionario, en general el progresismo, y también nuestras propias herramientas, como eran los mercados, como eran ciertos cuerpos intermedios, también se están volviendo. Vemos con esto último de las grandes empresas, que Twitter y que el resto de grandes empresas de tecnología
sabe cuántas otras también han sido convertidas en herramientas del progresismo. Entonces uno tiene que pensar, creo que este es el gran debate que va a tener la derecha en los años venideros, si es que vale la pena asociarse a las formas existentes de gobierno y de control, ya sea a nivel privado o a nivel público, o si es que más bien se tienen que crear formas paralelas y continuar con la batalla cultural, continuar con la estrategia de contrarrevolución desde este orden paralelo. Yo creo que con eso se puede cerrar con esta idea, qué es lo que va a ser en el futuro, lo que se escoja, al menos dentro de los grupos culturalmente disidentes, como son los de derecha. Si es que se debe conquistar el Estado y conquistar las grandes empresas, el mercado, o si es que más bien se debe desarrollar un orden paralelo. Con esto acabamos. Les agradezco muchísimo por su participación y espero tenerlos a todos de nuevo en el canal pronto. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo. Saludos, Noemí, Horacio, Hugo, muchas gracias por la conversación. Igualmente un gusto, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.